distinto a las rutas metabólicas que hemos estado viendo, sí, porque hoy empezamos a hablar sobre la fosforilación oxidativa. Entonces, pues va a ser un tanto distinto, ¿verdad? A lo largo de todo este curso hemos estado hablando de, pues ya vimos cómo es que se da el metabolismo de carbohidratos, cómo es que se da esta generación de energía, cómo es que pasamos de citoplasma a mitocondria, cómo es que generamos esta cantidad tremenda de energía mediante el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Hoy nos toca ver cómo es que transformamos todos estos coeficientes reducidos de energía que estuvimos hablando, NADH, FADH, cómo son transformados en energía, en ATP. La clase pues la vamos a dividir en dos partes, la parte de hoy, día martes, y la del jueves, ¿ok? La idea es que pues entre los 2 días logremos terminar todo el contenido de esta parte. Recordemos, la próxima semana, bueno, empezamos a hablar un poco de lípidos, ya cambiamos un poco el chip, cambiamos un poco las cosas, y dentro de 2 semanas es su segundo examen parcial, ¿sí? Entonces, para que estén pendientes, para que estén también empezando a leer y recapitular algunas cosas, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a estar hablando sobre esta cadena transportadora de electrones. Voy a compartir pantalla. Ok, esto de acá, ¿sí? Como les decía, a lo largo del curso hemos estado hablando sobre las transformaciones que puede sufrir la glucosa, desde glucosa a piruvato, piruvato a glucosa, glucógeno a glucosa y glucosa a glucógeno. ¿Sí? Eso es todo lo que hemos visto. También hablamos sobre el ciclo del ácido cítrico la semana pasada, ¿verdad? Entendimos cuáles son sus 8 reacciones, sus enzimas reguladoras. A ver, ¿cuáles son las 3 enzimas reguladoras de glucólisis? De glucólisis. Sintasa era una. ¿Cómo? ¿Perdón? De glucólisis era hexoquinasa, FPK1 y la piruvato-quinasa. Muy bien, esas 3. Y ahora, enzimas reguladoras del ciclo del ácido cítrico. Citrato citrato deshidrogenasa y isocitrato deshidrogenasa. Eran citratos sin glutarato deshidrogenasa. Ajá. Ajá, esa ahí, que no sé si la dijeron, pero estaba por ahí. Sí, son 3, las 3 que mencionaron. Entonces, vamos a ver que al final de cuentas, ¿qué generamos? ¿Se acuerdan que en el ciclo del ácido cítrico generamos el montón de NADHs, el montón de FADHs, ¿sí? Todo esto, pues, les llamábamos coeficientes reducidos de energía, ¿se acuerdan? Bueno. Pero ¿a qué nos referimos realmente cuando estábamos hablando de coeficientes reducidos de energía? Nos estamos refiriendo a moléculas que en estado reducido, ¿sí? NADH, FADH son formas reducidas, son energía, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a empezar a hablar sobre este gran proceso que es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa tiene 2 puntos importantes. Primero, la cadena transportadora de electrones, sí que es un complejo, son 4 complejos enzimáticos que se encargan de transportar electrones de uno para otro. Y en el proceso que generan, vean, en el proceso generan un gradiente de protones, ¿sí? Este gradiente de protones es aprovechado, ¿sí? Para la síntesis de ATP mediante una quinta enzima llamada ATP sintasa, ¿ok? Esta molécula, esta proteína, esta enzima se encarga de captar este gradiente de protones y mediante mecanismos y cambios estructurales acopla ADP y fosfato y genera ATP. ¿Cuánto ATP generamos a partir de NADH y FADH? Vamos a ver más adelante. ¿Okay? Bueno, por el momento quiero que empecemos a hablar sobre la teoría quimiosmótica. ¿Okay? La teoría quimiosmótica es uno de los
postulados más importantes en la bioquímica, ¿sí? ¿Por qué? Porque establece que el gradiente de protones, ¿sí? Vean, aquí les voy a hacer una ubicación. Aquí estamos en la mitocondria, ¿sí? Todo lo que está acá es la parte interna de la mitocondria. Esta es la membrana interna. Y la parte de acá es el espacio intermembrana que está en contacto con citoplasma. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué dice la teoría quimiosmótica? La teoría quimiosmótica establece que los electrones captados por la cadena transportadora de electrones van a generar un gradiente ¿de quién? De protones. ¿Ok? Estos protones generan un gradiente, vean si dan cuenta, hay una diferencia de cargas, la parte exterior es más positiva que la interna, y este gradiente de cargas es aprovechado por ATP sintasa. La teoría quimiosmótica también establece que, como dice acá, las diferencias transmembranales en la concentración de protones, vean que es muchísimo más que acá adentro, son el reservorio de la energía obtenida a partir de reacciones biológicas de oxidación, ¿sí? ¿Qué ocurría en reacciones oxidativas? Teníamos deshidrogenasas que generaban NADH, ¿sí? O FADH, y pues estas eran transportadores de electrones. Y pues, como son transportadores de electrones, generan gradiente de protones, y por lo tanto, esto de acá. ¿Ok? Bueno. Entonces, como les decía, la teoría quimiosmótica es de las más importantes en los postulados de bioquímica. Entonces, ya hablando un poquito más sobre localización, vámonos a la mitocondria puramente, ¿sí? Esta es localizar y entender el funcionamiento de la mitocondria fue el trabajo de este señor, Adel Leninger, ¿sí? Que pues en nombre de él lleva el nombre del libro de los principios de Leninger, de bioquímica. Bueno, entonces, se establece que la mitocondria, esta organelo de aquí, va a tener una membrana externa. Esta membrana externa es permeable a moléculas pequeñas e iones, ¿sí? Aquí entra básicamente de todo. ¿Sí? Vamos a tener un espacio intermembrana y después vamos a tener aún una membrana interna. Esta membrana interna nos dice que es impermeable a la mayoría de moléculas pequeñas e iones, incluyendo protones. Es decir, que los protones están en la parte interna, no pueden pasar por difusión al espacio intermembrana. Se necesitan proteínas que los transporten. Y esas proteínas son estos de acá, las cadenas respiratorias, la cadena transportadora de electrones. ¿Okay? Pegado a la membrana interna tenemos aquí los complejos respiratorios, es decir, a la cadena transportadora de electrones, complejo 1, 2, 3 y 4. Vean, 1, 2, 3 y 4. Vamos a tener a ATP sintasa, a esta molécula, esta enzima que se encarga de sintetizar ATP, ¿sí? Y transportadores. Vamos a tener, por ejemplo, transportadores de piruvato translocasas, ADP, ATP translocasas van a estar en esta posición, en el espacio intermembrana. ¿Sí? Transportadores de malato, de alfa-cetolutarato, ¿sí? Van a estar en esta posición. ¿Ok? Bueno. Después tenemos a la matriz mitocondrial, el puro cuerpo de la mitocondria, esto de acá, ¿sí? Aquí tenemos muchas enzimas que hemos estado hablando. Complejo piruvato deshidrogenasa, enzimas de ácido cítrico, ¿sí? Vean, enzimas de beta-oxidación, que es la oxidación de ácidos grasos, y enzimas de degradación de aminoácidos. Y así otras cuantas enzimas. ¿Sí? Entonces, pues ahorita quería que nos ubicáramos y viéramos dónde estamos en este proceso. Estamos en la membrana interna, ¿sí? Todo lo que vamos a hablar de hoy es en la membrana interna. ¿Okay? Bueno, entonces, a lo largo del curso hemos estado hablando acerca de reacciones ligadas a NADH versus reacciones ligadas a NADPH, ¿sí? Y les pregunto, ¿cuál era la función del NADPH? ¿Era energía o tenía otra función?
Reducción de ácidos grasos, ¿no? Exacto, el NADPH tenía una función en la biosíntesis reductiva de ácido graso. Muy bien. Otra función. Como antioxidante, ¿no? Ante el estrés oxidativo. Exacto. ¿Se acuerdan del sistema de glutatión reductasa? Que era un mecanismo antioxidante que lo que hacía era contrarrestar todas las especies reactivas de oxígeno que se iban a estar generando. ¿Okay? Un sistema bastante eficiente a nivel mitocondrial, tanto como a nivel citoplasmático. ¿Okay? Mientras que el NADH, por otro lado, era este coeficiente reducido de energía que iba a llegar a ser ATP. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver que la cadena transportadora de electrones necesita moléculas de transporte, es decir, necesita moléculas que se encarguen del transporte de esos electrones. Los electrones no pueden ir solitos, necesitan moléculas que los transporten. Y un transportador muy importante es la ubiquinona, ¿sí? La ubiquinona, como pueden ver, es una molécula orgánica derivado de isopreno, es un isoprenoide, ¿sí? Y la ubiquinona va a ser indispensable en el transporte de electrones. La capacidad de transporte de electrones de la ubiquinona se encuentra en su estructura. Vean, ubiquinona, coenzima Q, también se llama así, va a tener dos grupos cetona, ¿sí? ¿Qué pasa? Con el transporte de un electrón, obviamente, un electrón siempre está ligado a un protón, ¿sí? Siempre, siempre. Por lo tanto, viene un electrón, viene un protón, y generamos, espérenme un momentito. Ok, perdón, lo siento. Sigo teniendo un poco de tos residual. Entonces, ¿qué les decía? Un protón siempre está ligado a un electrón, ¿sí? Por lo tanto, con la entrada de un electrón y un protón, vean qué ocurre. Generamos un radical, una forma semiquinona radical, ¿sí? Con la entrada de otro electrón y otro protón, generamos a una forma reducida del ubiquinol, de la ubiquinona, generando al ubiquinol, ¿sí? La ubiquinona va a ser muy importante en el transporte de electrones, ¿ok? Porque se va a poder reducir y oxidar muy fácilmente, ¿ok? ¿Dónde va a estar la ubiquinona? Pues la ubiquinona la vamos a ver que va a estar aquí, en este espacio dentro de la membrana interna, ¿sí? Recordemos que estas son membranas bicapas lipídicas y va a estar en la parte lipídica de la bicapa, ¿sí? De la membrana interna. Vamos a tener otros transportadores importantes, por ejemplo, vamos a tener los citocromos. Los citocromos son proteínas que se encargan de o están involucradas en procesos oxidorreductivos, ¿sí? Tenemos citocromo B, vean, citocromo B, citocromo C y citocromo A. Los citocromos van a tener un anillo de protoporfirinas unido, ¿sí? En este caso, el citocromo B va a tener una protoporfirina 9. El citocromo C, vean, un grupo hemo-C, ¿sí? El citocromo A, un grupo hemo-A. A ver, ¿dónde está el grupo hemo-B? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está el grupo hemo-B? No está en el citocromo B. ¿Dónde está? Tal vez en eritrocitos. Muy bien, sí, ¿se acuerdan que el grupo hemo-B era parte de la hemoglobina? ¿Okay? Recordemos esas cosas que hemos visto. ¿Okay? Bueno, entonces, vamos a ver acá esto, y bueno, ya hablamos de dos transportadores, la ubiquinona y citocromos. Ahorita vamos a hablar sobre otros transportadores que son las proteínas ferrosulfuradas.
¿ok? ¿Por qué es importante una proteína ferrosulfurada? Pues simple, los complejos enzimáticos 1, 2, 3 y 4 van a tener, recordemos que van a estar hechos de aminoácidos, son proteínas. Y para realizar el transporte de electrones a lo largo de toda la proteína, necesitamos que la proteína permita ese transporte de electrones. Y esto se da gracias a centros ferrosulfurados que va a tener la proteína, ¿sí? Recordemos, el hierro es un metal de transición. Se puede oxidar y reducir muy fácilmente, captando y liberando electrones muy fácilmente. Entonces, esos centros ferrosulfurados van a ser importantísimos para que los complejos enzimáticos puedan transportar sus electrones. ¿Ok? Bueno, ¿cómo va a estar el orden? Vean, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. ¿Dónde viene a caer cada cosa? Vean, el complejo 1 recibe los electrones de todo el NADH mitocondrial, ¿sí? Todos los NADHs mitocondriales que se generan van a caer sus 2 electrones al complejo 1, ¿sí? El complejo 2, vean, está captando FADH generado de succinato a fumarato. Por lo tanto, recordemos, ¿cómo se llamaba, cómo se puede llamar el complejo 2? Succinato deshidrogenasa. Muy bien, succinato deshidrogenasa, ¿sí? Aquella enzima del ciclo del ácido cítrico que mencionábamos, que catalizaba el paso de succinato a fumarato, es realmente el complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Son lo mismo, ¿sí? Es la misma enzima que tiene acción catalítica y acción de transporte de electrones. ¿Sí? Ya vamos a ver bien cómo funciona. Tanto complejo 1 como complejo 2 dejan sus electrones en la ubiquinona, ¿sí? En la coenzima Q. La coenzima Q viaja en toda esta bicapa lipídica hasta el complejo 3. En el complejo 3, ¿sí? Los electrones pasan de la ubiquinona al citocromo C, ¿sí? El citocromo C se reduce por la presencia de electrones y viaja hasta el complejo 4. En el complejo 4 ocurre algo interesante. Los 2 electrones, ¿sí? Junto con 2 protones, que se encargan de utilizar oxígeno para generar agua. Es decir, hay consumo de oxígeno. Es indispensable la oxigenación en este paso. ¿Ok? ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué tomarnos la tarea de reducir agua? Reducir oxígeno, perdón. Pues simple, porque al final de cuentas, por cada paso en el complejo 1, 3 y 4 se va a dar una migración de protones desde el centro de la mitocondria hasta el espacio intermembrana. ¿Qué generamos acá? El famoso gradiente de protones que les estuve comentando. ¿Sí? Bueno, vean esto de acá, es bien interesante. A lo largo de diferentes procesos se han dado la tarea de encontrar moléculas que se encarguen de inhibir a los diferentes complejos enzimáticos, ¿sí? Todos estos de acá son moléculas que en su momento fueron utilizadas con fines buenos, es decir, como medicamentos, pero después se dieron cuenta que no, que realmente eran súper dañinas para las personas, ¿sí? Por ejemplo, la rotenona o el amital. Estas 2 moléculas actualmente se sabe que se encargan, o bueno, específicamente, inhiben al complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Esto pues mediante muchos procesos bioquímicos y mediante mucha investigación se ha podido determinar que realmente es algo muy, ¿cómo se podría decir? Muy tóxico, ¿verdad? Ok, después tenemos la antimicina A, ¿sí? La antimicina A había sido utilizada como un antibiótico. Sin embargo, se dieron cuenta que causaba una inhibición del complejo
3 de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Haciendo que pues tuviéramos muchos problemas en la síntesis de energía. Y por último, el famoso cianuro. ¿Alguien ha escuchado del cianuro antes? Sí. A ver, ¿quién ha escuchado del cianuro? Pues yo lo que he oído es intoxicación por cianuro. Exacto, ¿sí? El cianuro es un veneno que durante muchos años se utilizó para matar a las personas. El cianuro lo que hace es unirse directamente al complejo 4, ¿sí? No hay consumo de oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, no hay oxigenación en general y por lo tanto, no hay síntesis de energía, ¿sí? No hay gradiente de protones y no hay síntesis de energía, ATP. Haciendo que la célula muera, básicamente. El famoso cianuro. Ok, entonces ahora vamos a ver qué tanto complejo 1, 2, 3 y 4 tienen nombres. Ya vimos el 1, el 2, es succinato deshidrogenasa. Vamos a ver aquí que el complejo 1 tiene el nombre de NADH deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque va a deshidrogenar NADH, ¿sí? Es básicamente por eso. La 2, succinato deshidrogenasa. La 3 es la ubiquinona citocromo C oxidorreductasa, ¿sí? Y el complejo 4 es el citocromo oxidasa. ¿Ok? Entonces vamos a estar viendo cada uno de esos complejos, cómo funciona y cómo se va a dar el transporte de electrones. ¿Ok? Bueno. Ok. Entonces, vean, aquí tenemos complejo 1, 2, 3 y 4. Al final de cuentas, los electrones del NADH, pues, son transferidos ¿a dónde? Ubiquinona, gradiente de protones, gradiente de protones. Los del FADH2 generados por succinato deshidrogenasa a la ubiquinona, aquí no hay gradiente de protones. Complejo 3, vean, aquí la ubiquinona deja sus electrones al citocromo C y hay gradiente de protones, ¿sí? Y el citocromo C viaja al complejo 4 y aquí se da la reducción de oxígeno, generando gradiente de protones. ¿Ok? Así es como va a estar dada esta parte, así resumimos los procesos. ¿Ok? Yo, ¿Sí? perdón, ya en este último complejo, en el complejo 4, solo se liberan 2 hidrógenos porque 2 se utilizaron para la reducción, ¿verdad? O para la síntesis del H2O, ¿no? No, en este caso, aquí están esos 2 protones utilizados para la reducción de oxígeno. Estos 2 protones son resultado de poros que se van a abrir en el complejo 4 para permitir el paso de 2 protones que van a ser propulsados, básicamente. Igual acá, vean. Igual aquí. ¿Por qué se transportan electrones? Por la energía que lleva el proceso y además de esto se van a generar poros en los complejos que van a permitir el paso de estos protones. Gracias, Guido. Ok, bueno. Ahorita vamos a hablar de cada complejo en específico, ¿ok? Vamos a tratar de no saturarnos, pero sí entender cómo es que van a funcionar. Entonces, vean, complejo 1. El complejo 1 es NADH deshidrogenasa, ¿ok? ¿Qué ocurre? El NADH deja sus 2 electrones en la proteína, es captada por FMN, flavina mononucleótido, que se reduce y transporta electrones mediante, vean, una serie de centros ferrosulfurados. Los electrones viajan hasta captar 2 protones, 2 electrones. A la ubiquinona lo que causa es una reducción, generando ubiquinol. Esta molécula de acá ya carga con los 2 electrones provenientes del NADH. ¿Ok? ¿Qué generamos? El gradiente pasando 4 protones desde la mitocondria hasta el espacio intermembrana. ¿Ok? Importantísimo. Bueno. Después tenemos al complejo 2, succinato deshidrogenasa. Les comentaba que era esta misma enzima de acá, ¿sí? Que va a estar unida
a la membrana interna de la mitocondria. Vean. Succinato deshidrogenasa no es como las demás enzimas del ciclo del ácido cítrico donde el NADH es producido y liberado. No. En este caso, el FADH2 se va a generar dentro de la misma enzima y no va a ser liberado, sino que inmediatamente cuando el FAD capta los dos electrones, se genera FADH. Inmediatamente los electrones viajan por centros ferrosulfurados en la proteína hasta la ubiquinona, ¿sí? Causando que la ubiquinona se reduzca, generando ubiquinol. ¿Ok? Lo interesante es que se han asociado mutaciones de succinato deshidrogenasa con la presencia de paragangliomas. Los paragangliomas son acumulaciones celulares, son tumores básicamente que van a estar en el cuello, específicamente en la arteria carótida, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque al final de cuentas van a haber mutaciones y diferentes subunidades de succinato deshidrogenasa, ¿sí? ¿Qué pasa? Con las mutaciones de succinato deshidrogenasa, la acumulación de succinato va a ocurrir. El succinato activa de forma crónica la vía de hipoxia, es decir, va a una activación de la proteína HIF. ¿Qué pasaba con la proteína HIF? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con el metabolismo aeróbico con la proteína HIF? ¿No era que inhibía o bloqueaba el oxígeno? ¿El PK1? ¿Tiene que ver con el PK1? Ok, no bloqueaba el oxígeno, ¿sí? El gen HIF lo que hace es que se activa en hipoxia. ¿Qué hace el gen la proteína HIF? Activa PDK1. PDK1 inactiva a piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto, no hay paso de piruvato a acetil-CoA, bloqueando todo el metabolismo aeróbico. ¿Qué pasa? Hay lactato. El lactato, ¿sí? Efecto Walbrook, recordemos. El lactato lo que hace es ser una señalización para muchas células de aglomeración, de acumulación celular, de reclutamiento. Por lo tanto, empieza el crecimiento celular desmedido, ¿sí? Siendo esto una de las principales causas de esta formación de paragangliomas. ¿Queda claro esto? Guido, ¿los paragangliomas son cancerígenos? Sí, la gran mayoría de paragangliomas son tumores malignos, ¿verdad? Solo una muy poca parte suelen ser benignos. ¿Ok? Bueno, entonces, Guido, estamos, ¿sí? es que a mí no me quedó muy claro lo de este tema, o sea, esto que acabamos de ver, me confundí en la PFK1 y en la piruvato deshidrogenasa. Ok. Ok, PFK1, perdón. Sí, no, sí, cuando dijiste lo del gen HIF que activaba la hipoxia, ahí me quedé. Ok, PFK1 es la enzima reguladora de glucólisis, ¿ok? Lo que dije fue que el gen, que la proteína HIF, eso fue el efecto Warburg que vimos hace un tiempo. ¿Se acuerdan que el efecto en hipoxia, la proteína HIF lo que causaba es que teníamos una activación de PDK1? ¿PDK1 qué es? ¿Alguien se recuerda qué es PDK1? La piruvato deshidrogenasa quinasa. Muy bien. Hay una activación de PDK1, el piruvato deshidrogenasa quinasa. PDK1 causaba un bloqueo de piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto, esto de acá, vean. Proteína HIF, PDK1. ¿Qué hace PDK1? Inhibir piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto, no hay metabolismo aeróbico. ¿Qué pasa con el piruvato? Pues se va al lactato. El lactato viaja en circulación y es un reclutador de células y de proliferación celular. ¿Sí? Ya, gracias, Guido, es que me había confundido. Gracias. Ok. Bueno, estamos con esto.
Ok, entonces ahora les hago la pregunta a ustedes. ¿Es posible utilizar el NADH producido citoplasmáticamente? ¿O este NADH no va a ser utilizado como energía? Porque aquí hemos hablado de NADH proveniente ¿de dónde? De mitocondria, ¿sí? ¿Cómo le hacemos, o si es posible, si no, tal vez, utilizar el NADH citoplasmático? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que sí. Que sí es posible utilizarlo. Sí. ¿Y cómo? Tal vez por transportadores que lo lleven a la cadena de electrones. Por transportadores, eso está bien interesante. Justamente eso, sí, van a haber transportadores. Ojo, esos transportadores realmente van a ser lanzaderas. Si van a ser lanzaderas, una lanzadera en bioquímica se refiere a mecanismos que permiten el transporte de electrones mediante la conversión de esos electrones en otras moléculas, ¿sí? Hasta el momento nosotros hemos hablado sobre una lanzadera en específico. ¿Alguien se acuerda cuál es? Malato, aspartato, ¿no? La malato aspartato, muy bien. De hecho, cuando nosotros queremos transportar electrones generados en citoplasma a mitocondria, existen dos formas, dos lanzaderas. Está la lanzadera malato aspartato, que esa ya la conocemos, que esa la vamos a ver, recordar ahorita, ¿sí? La lanzadera malato aspartato es esta de acá, ¿sí? En este caso, el rol principal, ¿quién lo lleva? El malato, ¿sí? Este NADH de rojo, ¿de dónde viene? Pues viene de citoplasma, ¿sí? Recordemos, membrana externa de la mitocondria, pues es permeable a todo, por lo tanto va a poder pasar el NADH. ¿Qué va a pasar? El NADH, esto es citoplasmático, vean, los electrones son captados por el oxalacetato mediante malato deshidrogenasa para generar malato, ¿sí? Hay transportadores de malato en la membrana interna, ¿sí? Malato pasa del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial, ¿sí? Malato en mitocondria, malato deshidrogenasa, generamos oxalacetato. ¿A dónde se van los dos electrones que había captado de citoplasma? Vean, se van al NADH, ¿sí? Se van al NADH y este NADH ya tiene los electrones que venían de citoplasma. Ahora están en mitocondria. ¿A dónde viene a caer esto? Al complejo 1, a NADH deshidrogenasa. Y de esta forma existe la posibilidad de utilizar NADH citoplasmático como una fuente de energía, porque al final de cuentas, este viene acá, llega al complejo 1, vean, deja sus electrones, lo transportan a la ubiquinona, ¿sí? Generando ubiquinol, ¿ok? Reduciéndolo, ¿ok? Esa es una lanzadera. La otra lanzadera es la lanzadera glicerol 3-fosfato, ¿ok? Y esta tal vez, esa definitivamente va a ser nueva para nosotros. La lanzadera glicerol 3-fosfato dice que los NADHs producidos en glucólisis, estos de acá, ¿sí? Vean, se van a utilizar ¿para qué? Se van a utilizar para reducir la dihidroxiacetona fosfato a glicerol 3-fosfato. Va a haber una reducción. Vean, cetona, alcohol, ¿sí? Mediante la incorporación de estos dos electrones, mediante la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, citoplasmática. Bueno, el glicerol 3-fosfato, ¿sí? Va a ser captado por glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial, vean, este de acá, y este de acá acopla los dos electrones, ¿a quién? Al FAD+, generando FADH2. El FADH2 deja sus dos electrones a la ubiquinona
generando ubiquinol. ¿Sí? Y de esta forma regresamos a generar dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? Ya la ubiquinona reducida viaja hasta el complejo 3. ¿Ok? ¿Queda claro estas dos lanzaderas? ¿Cómo funcionan? O sea que además de la succinato deshidrogenasa también podemos tener esta lanzadera. Exacto, ¿sí? Esta lanzadera va a acoplar igual electrones mediante FADH2, pero ¿de dónde vienen esos electrones? De citoplasma. ¿Sí? Sí, pues, o sea, la diferencia de una y la otra es de que la otra viene precisamente del ácido cítrico en la mitocondria, en cambio esta viene del citoplasma, ¿verdad? Exacto, justamente esa es la diferencia. Y una pregunta, entonces, ¿la lanzadera de malato aspartato trabajaría únicamente con NADH y esta última ya con FADH también? Exacto, esa es otra diferencia. Muy bien, ahora otra pregunta. ¿En qué tejido se utiliza qué lanzadera? Vamos a ver que los tejidos van a utilizar diferentes lanzaderas, ¿ok? Y vamos a ver que la lanzadera malato-aspartato va a ser utilizada en tejido gluconeogénico, hígado, riñón, ¿sí? Recordemos que en gluconeogénesis también utilizamos la lanzadera malato-aspartato, ¿ok? Y en tejido glucolítico, músculo esquelético, músculo cardíaco, cerebro, vamos a estar utilizando la lanzadera glicerol 3-fosfato, ¿ok? Entonces, al final de cuentas vamos a tener esas dos lanzaderas que dependiendo del tejido vamos a estar utilizando una u otra. En general, ¿qué queremos? Queremos generar coeficientes reducidos de energía. Ahora bien, ahorita vamos a hablar sobre a cuánto equivale estos famosos equivalentes reducidos de energía. Bueno, vamos a ver que tanto el NADH como el FADH lo tenemos que ver como monedas extranjeras, ¿sí? Es decir, miremos al NADH como un euro, ¿sí? El euro vale muchísimo más que un quetzal. En este caso, un NADH vale 2.5 ATPs, ¿sí? Mientras que un FADH lo podemos ver como un dólar. Vale un poquito menos que el euro, pero aún así sigue valiendo más que nuestra moneda, el quetzal. Vean, el FADH2 equivale a 1.5 ATPs. ¿Okay? Esto de acá lo vamos a estar utilizando para hacer nuestras cuentas de cuánta energía generamos en los diferentes procesos metabólicos. En su libro, en Boet, hacen una aproximación. Dicen que el NADH vale 3 y el FADH vale 2. Esto, eso es una aproximación, ¿sí? No es algo certero y por cuestiones de que en bioquímica todo tiene sentido y todo es cabal, vamos a estar utilizando esto de acá, 2.5 y 1.5, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta en nuestros cálculos que estaremos haciendo más adelante. Okay. ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Sí, Sí, Okay. Entonces, vamos a hablar del complejo 3. El complejo 3, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Citocromo reductasa. No. ¿Tienes tu nombre? Ubiquinona, citocromo C, óxido reductasa. Muy bien. Ubiquinona, citocromo C, óxido reductasa. Complejo 3. ¿Ok? El complejo 3 es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí viene la ubiquinona del complejo 1, el complejo 2, de las lanzaderas, viene cargada de electrones y van a caer al complejo 3. ¿Qué ocurre en el complejo 3? En complejo 3, el proceso, como les había dicho, los electrones son transferidos de la ubiquinona al citocromo C. Esto se lleva a cabo en dos fases. Fase 1. Llega una ubiquinona reducida, ¿sí? Cargada de electrones, llega al centro del complejo 3
y 2 electrones, dijimos, ¿verdad? Uno se va a una ubiquinona previamente establecida, que pues ya, y por lo tanto se genera la forma semiquinona radical, y otro electrón, vean, viaja al citocromo C, específicamente se une al hemo C. El citocromo C se reduce, y pues en el proceso 2 electrones, vean, 2 electrones, 2 protones. Estos 2 protones van al espacio intermembrano. ¿Ok? Bueno, ¿qué generamos? Una ubiquinona oxidada, una coenzima Q oxidada. Fase 2. En la fase 2, lo que ocurre es que llega otra molécula de ubiquinona reducida, ¿sí? Otra de acá. Otros 2 electrones, uno se va a la semiquinona, generando una coenzima Q reducida, ¿sí? Restableciéndola. Y otro electrón se va al citocromo C. En total, ¿cuántos electrones vamos a tener en el citocromo C? 2, ¿sí? Vamos a tener 2 citocromos C reducidos. Y en el proceso, 2 electrones, 2 protones. Al final generamos 4 protones en el espacio intermembrana en el complejo 3. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener? Vean, globalmente tenemos una coenzima Q oxidada, 2 citocromos C reducidos y 4 protones bombeados al espacio intermembrana. ¿Sí? Y esto nos lleva al complejo 4, al citocromo oxidasa. ¿Ok? En el citocromo oxidasa se va a dar la captación de los citocromos C reducidos, vean, citocromos C reducidos son captados por el citocromo oxidasa y específicamente por un átomo de cobre. Este átomo de cobre transfiere los electrones a un grupo hemo A que va a tener unido otro átomo de cobre. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en esta parte de acá, en la subunidad 1, van a estar, ¿cuántos electrones? 4. ¿Cuántos protones son utilizados? 4 para reducir el oxígeno a agua. En el proceso que generamos, 4 protones que van a ser bombeados hasta el espacio intermembrano. ¿Okay? Y así termina la cadena respiratoria. Con esto, ¿qué hay? Consumo de oxígeno. Sí, va a haber consumo de oxígeno por la cadena transportadora de electrones. Al final de cuentas, ¿qué generamos? Generamos un gradiente de protones. Generamos que en el espacio intermembrana hayan más protones que en la parte interna. Que generamos un cambio de voltaje que, según la teoría quimiosmótica, este gradiente de protones es debido a ¿qué? A los procesos oxidativos que se están llevando a cabo en la célula. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Guido, yo tengo una pregunta. ¿Por qué en el complejo 1, 2 y 3 sí se utilizan los ferrosulfurados o los centros ferrosulfurados, pero en el complejo 4 se utiliza el cobre? Esa es una buena pregunta. En este caso, en las proteínas, en el citocromo oxidasa, también van a haber centros ferrosulfurados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es algo distinto, utilizamos cobre. La diferencia es que el cobre va a ser menos sujeto a procesos oxidorreductivos en comparación al hierro. Si lo vemos en la tabla periódica, recordamos un poquito, el cobre también es un metal de transición. ¿Qué es lo que pasa? Que el cobre no se oxida tan fácilmente ni se reduce tan fácilmente como el hierro. Entonces, ¿el hierro de qué nos sirve? De transporte y el cobre de fijación. Por eso, aquí tenemos cobre fijando los electrones que vienen del citocromo C, son transportados por proteínas ferrosulfuradas por hierro y de nuevo son fijadas por cobre. El cobre va a ser menos susceptible a oxidorreducción. Perfecto, sí, pues porque si no seguiría el proceso, por decirlo así, o sea, el hierro seguiría transportando y no se pudiera dar la cadena transportadora de manera adecuada.
Exacto, al final de cuentas, si hubiera únicamente hierro, pues se estaría transportando y no se soltaría tan fácilmente. Gracias, Guido. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, pues estamos con esto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Todo bien? Ok. Bueno, ahora quiero hablarles sobre esto de acá. Vean, es cómo es que se va a dar esta utilización de la cadena transportadora de electrones para poder realizar procesos oxidorreductivos. Vamos a tener aquí complejo 1. Si recordemos que el complejo 1 hace uso de NADH y regresamos a NAD+, aquí dejando los electrones en el complejo 1. Bueno, recuerdan también que les mencionaba al inicio de la clase que el sistema de NADPH era un sistema de glutatión reductasa y que este de acá era indispensable para mantener el estado redox de la célula. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para generar NADPH, ¿sí? A nivel mitocondrial, uno de los mecanismos es este, mediante la nicotinamina nucleótido transhidrogenasa. ¿Sí? Esta enzima de acá, vean, se encarga de acoplar electrones del NADH al NADP+, generando NADPH. ¿Sí? ¿Qué es lo que permite esto? Tener un sistema mediado por NADPH que pueda constantemente reducir glutatión oxidado mediante glutatión reductasa, generar glutatión libre y este glutatión libre utilizarlo para la reducción de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Generando agua y generando un glutatión oxidado. Recordemos que el peróxido de hidrógeno es el resultado del metabolismo de las especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Al final de cuentas, tomemos en cuenta que tenemos oxígeno en toda esta parte. El oxígeno es utilizado por el complejo 4. El oxígeno, al final de cuentas, va a estar presente en el espacio intermembrana y en la mitocondria, haciendo que el oxígeno pueda dejar sus electrones a la ubiquinona, generando estos superóxidos de oxígeno, ¿sí? Estos superóxidos son muy tóxicos para la célula y una forma de metabolizarlos es generando peróxido de hidrógeno. ¿Ok? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Gracias. Okay. Bueno, entonces, en nuestra próxima clase vamos a estar hablando sobre puramente el gradiente. ¿Qué es este gradiente? ¿Qué es la fuerza protón motriz? ¿Sí? La fuerza protón motriz se refiere a energía potencial. Energía potencial por diferencia de concentraciones de protones. ¿Sí? Al final de cuentas, esto es energía. Esta diferencia de protones es energía. Y bueno, aquí les menciono otra cosa, energía eléctrica potencial por separación de cargas. Al final de cuentas, nosotros vamos a hacer uso de este gradiente de protones, ¿para qué? Generar ATP, ¿sí? La enzima ATP sintasa, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, capta un protón, se mueve en orientación contraria a las agujas de reloj y genera ATP. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar estudiando en la próxima clase. ¿Ok? Así que pues ténganlo presente, vamos a ver unos videitos por ahí para entender esta parte estructural y listo. ¿Ok? Guido, Gracias. ¿Sí? perdón, es que a mí sí, bueno, no sé si solo a mí, pero a mí sí me hizo un poquito de bolas esto de glutatión reductasa. Ok, un gusto. Eso solo es un mecanismo, ¿se acuerdan cuando vimos la ruta de pentosos fosfato? Cuando vimos la ruta de pentosos fosfato, vimos esto mismo, ¿sí? Que ocurría en citoplasma. Bueno, aquí ocurre en mitocondria, ¿sí? Esta vía glutatión reductasa, recordemos que el glutatión es una forma de metabolizar todas las especies reactivas de oxígeno que se van a estar dando. ¿Cómo? El glutatión se oxida, genera una forma oxidada y se reduce una forma tóxica para la célula, el peróxido de hidrógeno, ¿sí? El glutatión se tiene que restablecer. ¿Se restablece cómo? Mediante
NADPH. El NADPH hidrogena a la forma oxidada generando una forma reducida de glutatión y en su proceso generando NADP+. ¿Ok? Al final de cuentas, este NADP+ se restablece en forma de NADPH dependiendo de los electrones del NAD+. ¿Sí? Ya, Guido. O sea que prácticamente esto es para, o sea, toda la cadena como tal produce ciertos pues, componentes que son tóxicos conforme va avanzando. Entonces, la función como tal es que no dejar esos componentes tóxicos en el cuerpo, ¿verdad? Exacto. Al final de cuentas, el oxígeno, recordemos, el oxígeno puede dejar sus electrones en la ubiquinona. Recordemos que la ubiquinona es un excelente receptor de electrones. Si esto ocurre, el oxígeno se queda en una forma radical y este radical libre es tóxico, por lo tanto se tiene que metabolizar en forma de peróxido. El peróxido también es tóxico, pero aquí está la forma de glutatión peroxidasa que lo reduce. Perfecto, ya seguido. ¿Ok? Bueno, entonces estamos por el día de hoy. La próxima clase pues hablamos más acerca de esa síntesis de ATP. Por el momento pues creo que estamos bastante bien. Nos vemos el día jueves. Gracias.